81 años. Es una cifra que pesa, una cifra que se siente en los huesos y en la forma en que el aire entra en los pulmones, volviéndose cada vez más escaso, más preciado. Estoy aquí, bajo una luz que ya no intenta ocultar las arrugas, frente a un lente que me observa con la misma frialdad con la que yo he observado al mundo durante 6 décadas. Durante demasiado tiempo, el silencio fue mi único aliado, una armadura de seda que me protegía de los buitres de la prensa y de la curiosidad insaciable de una audiencia que devora ídolos como si fueran caramelos. Pero a los 81 años, la armadura se siente pesada. El silencio ya no protege, solo asfixia. He decidido que es momento de desintegrar la mentira, de abrir las puertas de una bóveda que ha estado sellada con el sello de la lealtad y el dolor. Michael. Su nombre sigue vibrando en el aire de mis habitaciones vacías. Me han llamado su mentora, su hermana mayor, su protectora. Pero esas palabras son etiquetas vacías, etiquetas diseñadas para que el público pueda dormir tranquilo por las noches. La verdad es mucho más compleja, más oscura, más peligrosa. ¿Creen que nuestra unión fue una simple colaboración profesional? ¿Creen que mis lágrimas en su funeral fueron solo por un amigo perdido? No tienen ni idea. Detrás de las lentejuelas y los pasos de baile imposibles, existió un vínculo que desafió la lógica y la moral de una industria que se alimenta de la juventud. Hoy voy a desgranar cada tragedia, cada susurro en la oscuridad y cada secreto que Michael me confió antes de que el mundo decidiera que ya no era útil. Si tienen el valor de mirar directamente al abismo de nuestra historia, quédense. Porque lo que voy a contarles hará que su pulso se acelere y que el frío del set de grabación se sienta por fin real. Todo comenzó en una primavera que hoy parece sacada de un sueño febril. 1969. Detroit olía a asfalto caliente y a la promesa eléctrica de Motown. Yo tenía 25 años, acababa de dejar a las Supremes y el miedo era una presencia física, una presión constante en mi pecho. Berry Gordy me había convertido en el rostro de un imperio, y cada movimiento mío era diseccionado por ojos que esperaban mi fracaso. Fue en ese clima de tensión absoluta cuando lo vi por primera vez en el estudio de Hitsville. Era un niño. Michael tenía 11 años, pero cuando cruzó el umbral de la puerta, el aire en la habitación pareció cambiar de densidad. Se volvió más espeso, más cargado. Sus ojos eran demasiado grandes para su rostro pequeño, orbes oscuros que no parpadeaban, que me observaban con una intensidad que me hizo estremecer. No era la mirada de un niño, era la mirada de una entidad antigua atrapada en un cuerpo de porcelana. Michael se aferraba a su abrigo como si fuera una balsa en medio de un océano embravecido. Barry nos presentó con esa voz de barítono que no aceptaba réplicas. «Diana, este es Michael. Este niño hará que el mundo entero se arrodille». Me incliné hacia él buscando una conexión humana y su saludo fue un murmullo casi inaudible, una vibración tímida que apenas rozó mis oídos. Pero entonces la música empezó. Los primeros acordes de I Want You Back rasgaron el silencio del estudio y en ese micromomento el niño desapareció. Vi cómo sus hombros se ensanchaban, cómo su barbilla se elevaba con una arrogancia divina y cómo su cuerpo se convertía en un instrumento de una precisión aterradora. Su voz no era la de un infante, era un lamento, un grito de guerra, una explosión de genio que me dejó sin aliento. Me di cuenta de que no estaba frente a un prodigio, sino frente a un alma que se había condenado a sí misma a la grandeza. Cuando terminó volvió a ser el niño asustado, pero la semilla ya estaba plantada. Mi mano tembló cuando la puse sobre su hombro. En ese instante supe que nuestras vidas se habían entrelazado con un nudo que solo la muerte, y quizás ni siquiera ella, podría desatar. Esa cercanía inicial se transformó rápidamente en una obsesión mutua que rozaba lo patológico. Michael me llamaba hermana Diana, pero el tono de su voz cuando pronunciaba mi nombre no tenía nada de fraternal. Era una súplica. Recuerdo una noche de 1970, en un hotel de Nueva York, después de un espectáculo agotador.
El silencio del pasillo era sepulcral, interrumpido solo por el crujido de la alfombra bajo mis pies. De repente, unos golpes suaves, casi rítmicos, sonaron en mi puerta. Abrí y allí estaba él, con un oso de peluche bajo el brazo, pero con una expresión en el rostro que me heló la sangre. Se sentó en el borde de mi cama y susurró que tenía miedo. Miedo de las luces, miedo de los gritos, miedo de ser tragado por el vacío que queda cuando los aplausos se apagan. Lo estreché contra mi pecho y pude sentir el latido de su corazón, rápido, errático, como el de un pájaro atrapado en una jaula de oro. Me prometió que nunca me dejaría, que yo era su reina, su único refugio. Yo me reí pensando que eran palabras infantiles, pero sus ojos estaban húmedos y su mirada era la de un hombre que ya estaba planeando su propia inmortalidad a mi lado. En 1971, cuando grabó Never Can Say Goodbye, yo estaba entre bastidores. El sudor le corría por las sienes y cuando llegó al clímax de la canción, sus ojos buscaron los míos en la penumbra. No fue una mirada de agradecimiento, fue una declaración de propiedad. El público rugía, una masa informe de rostros que Michael ignoraba por completo. Él solo cantaba para mí, depositando su alma en mis manos con una vulnerabilidad que me resultó por primera vez aterradora. Ese fue el momento en que me di cuenta de que el incendio había comenzado y que no habría agua suficiente en el mundo para apagarlo. Los años 80 llegaron con la fuerza de un huracán, transformando todo a su paso. Yo tenía 36 años. Estaba en la cima de mi carrera en solitario, rodeada de un aura de divinidad que yo misma había ayudado a construir. Michael ya no era el niño del oso de peluche. Tenía 21 y estaba a punto de reescribir las leyes de la física y de la industria musical con Off the Wall. Nos encontramos en una fiesta de Motown en 1980. El ambiente estaba saturado de humo de cigarrillo y el olor a perfume caro era casi sofocante. Cuando Michael entró, la habitación pareció quedarse sin oxígeno. Estaba más delgado, sus facciones se habían afilado y sus ojos brillaban con una determinación fría, casi cruel. Cuando los invitados empezaron a retirarse, nos quedamos solos en el centro de un salón inmenso, bajo una lámpara de cristal que proyectaba sombras alargadas sobre el suelo de mármol. Se acercó a mí, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su piel. Me dijo con una voz que había perdido todo rastro de timidez que había estado esperando ese día, que ya no era un niño y que quería que yo viera al hombre en el que se había convertido. Mi corazón martilleó contra mis costillas con una violencia que me obligó a apartar la mirada. La línea entre el afecto y el deseo se había vuelto borrosa, una neblina densa que nos envolvía a ambos. En 1982, el fenómeno de Thriller estalló como una supernova. Michael se convirtió en el ser humano más famoso del planeta, un semidios al que todos querían tocar. En cada entrevista, mi nombre salía de sus labios con una frecuencia sospechosa. Diana fue mi primer amor, decía, y los titulares explotaban en los kioscos de todo el mundo. Yo leía esas palabras y sentía un escalofrío que no era de orgullo, sino de una premonición oscura. Una tarde en Beverly Hills, después de los American Music Awards, Michael se presentó en mi apartamento. No traía cámaras, no traía seguridad. Solo un ramo de rosas blancas que parecían hechas de cera bajo la luz de la luna. Las dejó sobre la mesa y me confesó que no quería ser el héroe del mundo, que solo quería ser mi hombre. Me derrumbé en lágrimas, no por felicidad, sino por la imposibilidad de todo aquello. Éramos iconos, monumentos erigidos para ser admirados, no para ser felices. Aparecíamos juntos en eventos y las cámaras captaban esos momentos donde sus manos rozaban las mías un segundo de más, donde nuestras miradas se sostenían con una complicidad que el público no podía entender. En un ensayo en Los Ángeles, cuando las luces se apagaron por un fallo técnico, sentí su aliento cerca de mi oído. Me preguntó si me atrevería a amarlo en la oscuridad, lejos del juicio de un mundo que no nos permitiría ser humanos. No respondí con palabras. Acaricié su mejilla, sintiendo la suavidad de su piel y la tensión de sus músculos. Ese gesto fue nuestra condena.
Sabíamos que habíamos cruzado el umbral hacia un territorio donde no había retorno. Un lugar lleno de secretos que se volverían cada vez más pesados con el paso de los años. Es fascinante cómo la memoria desintegra los momentos de mayor tensión, convirtiéndolos en una secuencia de fotogramas estáticos. 1984. La gira Victory. Recuerdo el olor a laca para el cabello y a sudor frío en el camerino. Michael estaba frente al espejo, ajustándose la chaqueta militar. Cada movimiento era una coreografía de precisión quirúrgica. Yo estaba sentada en un sofá de terciopelo, observando el reflejo de un hombre que parecía estar perdiendo su humanidad para convertirse en un concepto. La prensa ya estaba olfateando la sangre, buscando cualquier confirmación de nuestro romance secreto. Esa noche el silencio entre nosotros era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Michael se volvió hacia mí, su rostro bañado por la luz blanca de los espejos de camerino, y me dijo que si el mundo nos rechazaba, él construiría su propio mundo para nosotros. Fue la primera vez que escuché la idea de Neverland, no como un parque de diversiones, sino como un búnker emocional donde el tiempo se detendría. Mientras avanzamos en este laberinto de recuerdos y sombras, es inevitable detenerse y observar cómo la fama puede convertirse en una celda de aislamiento absoluto. Michael y yo vivíamos en esa celda, compartiendo una intimidad que nadie más podía comprender, un lenguaje de miradas y silencios que nos mantenía a flote en medio de un mar de falsedades. Si este viaje por los pasillos oscuros del glamour y la tragedia te está resultando tan revelador como a mí narrarlo, te invito a formar parte de nuestra logia privada. No es solo un botón, es una entrada a la verdad que la historia oficial intenta borrar. Suscríbete a Ecos del Glamour y activa esa campana que suena como el cierre de una puerta de seguridad. Así, nunca te perderás el siguiente expediente que desgarra el velo de la industria. Sigamos, porque el descenso a la década de los 90 es donde las luces empiezan a parpadear y el frío se vuelve insoportable. En 1990 la dinámica cambió. Yo tenía 46 años y Michael 32. Ya no éramos la diva y el aprendiz, éramos dos sobrevivientes. Recuerdo con una claridad dolorosa la gala del 25º aniversario de Motown. Michael se subió al escenario para interpretar Billie Jean y cuando realizó el moonwalk por primera vez, sentí que el tiempo se detenía. Estaba entre bastidores, con las lágrimas corriendo por mis mejillas, pero mi orgullo estaba teñido de una tristeza profunda, porque sabía que, mientras el mundo celebraba su genio, él estaba más solo que nunca. Al terminar, sus ojos no buscaron el aplauso de los miles de asistentes, me buscaron a mí. Se acercó en la penumbra del backstage, me tomó de la mano y susurró: «¿Lo viste? Lo hice por ti». Mis dedos temblaron entre los suyos. En ese abrazo sentí la fragilidad de un hombre que se estaba rompiendo por dentro. Durante los años siguientes, nuestros encuentros se volvieron casi clandestinos. Beverly Hills, Nueva York, hoteles de lujo con las cortinas cerradas para evitar los teleobjetivos de los paparazzi. Michael me llamaba a horas intempestivas. Su voz era un hilo quebradizo que apenas se sostenía a través del auricular. Se quejaba de la soledad, de cómo el mundo entero aplaudía su imagen mientras ignoraba su alma. Yo intentaba ser su ancla, su recordatorio de que bajo la piel de la superestrella aún quedaba el niño que yo había conocido en Detroit. Pero la realidad era una tormenta que no podíamos evitar. Una noche en 1992, Michael llegó a mi apartamento en Nueva York. Se sentó en el suelo y apoyó la cabeza en mi regazo. Lloró con un desconsuelo que nunca había visto. En ese momento no era el rey del pop, era un náufrago. Lo besé, un beso amargo cargado de una desesperación que se alimentaba de la certeza de que nuestro amor nunca podría vivir a la luz del día. Entonces el cielo se desplomó. 1993 marcó el inicio del fin. Las primeras acusaciones aparecieron en los titulares como manchas de sangre difíciles de limpiar. El mundo, que ayer lo adoraba, se convirtió en una jauría de lobos hambrientos. Volé a Los Ángeles, entrando en su estudio a escondidas.
Michael parecía un fantasma. Sus ojos estaban hundidos y su piel, ya afectada por el vitíligo, se veía más pálida y transparente que nunca. Me agarró los brazos con una fuerza inesperada y me dijo que lo iban a destruir, que no lo dejarían respirar. Yo lo sostuve, tragándome mis propias palabras de consuelo, porque sabía que tenía razón. En esas noches oscuras, en habitaciones cerradas, donde el único sonido era el tic-tac de un reloj de pared, nos prometimos una lealtad que iba más allá de lo legal. Yo sabía la verdad sobre su salud, sobre su dolor físico y sobre el vacío existencial que intentaba llenar con música. El vitiligo no era solo una enfermedad de la piel para él, era una metáfora de cómo su identidad se estaba desvaneciendo ante los ojos de una audiencia que exigía perfección a cambio de su amor. Vi las manchas, vi el maquillaje grueso que intentaba ocultar su vulnerabilidad y sentí una rabia fría contra todos aquellos que lo llamaban monstruo sin haber sentido nunca el calor de su mano temblorosa. El periodo entre 1994 y el año 2000 fue una procesión de sombras. Michael se casó, tuvo hijos, pero nuestras llamadas nunca cesaron. En 2005, durante el juicio en Santa María, yo era la única que conocía el verdadero estado de sus nervios. Lo vi consumirse, volverse casi etéreo. Comía apenas lo suficiente para mantenerse en pie. Cuando el veredicto de no culpable llegó, el mundo respiró. Pero yo supe que Michael ya estaba muerto por dentro. La luz se había apagado en sus ojos. En 2006 lo visité en una finca apartada. Estaba tan delgado que me dio miedo abrazarlo con demasiada fuerza. Me confesó que su cuerpo ya no le pertenecía, que se sentía un extraño en su propia piel. Y entonces llegó el anuncio de This Is It. Me llamó con una chispa de esperanza que me pareció un último destello antes de la oscuridad total. Diana, este es mi regalo final, me dijo. Yo sabía que su cuerpo no aguantaría 50 conciertos, pero no tuve el valor de decírselo. El 25 de junio de 2009, el mundo se detuvo para mí. Cuando recibí la noticia de su muerte, el dolor no fue una emoción, fue un impacto físico que me dejó sin aire. Me desplomé en el suelo de mi salón, gritando un nombre que ya no obtendría respuesta. Pero el último giro de esta tragedia ocurrió después de que su corazón dejara de latir. Cuando se reveló su testamento, el mundo se estremeció, pero yo me quedé paralizada. Michael me había nombrado como la persona que obtendría la custodia de sus hijos si su madre, Catherine, no podía hacerlo. Leer esas palabras fue como recibir un golpe directo en el alma. No era un documento legal, era una confesión final de amor y confianza. Me estaba entregando lo más preciado que tenía, lo único real que había construido en su vida de plástico y focos. En ese momento, todas las noches de llamadas a las 3 de la mañana, todos los besos robados en camerinos oscuros y todas las lágrimas compartidas cobraron un sentido definitivo. Michael nunca me vio solo como una amiga o una mentora. Me vio como su hogar. Desde entonces he cumplido mi promesa en silencio. No he necesitado las cámaras para estar cerca de Prince, Paris y Biggie. He estado en las sombras, asegurándome de que el legado de Michael no fuera solo una cuenta bancaria, sino una pizca de la humanidad que él tanto luchó por conservar. He hablado con Paris en sus momentos de depresión, he guiado a Prince hacia la madurez y he protegido a Biggie del escrutinio feroz de los medios. No lo hice por deber, lo hice por amor. Un amor que ahora, a los 81 años, ya no tengo miedo de nombrar. Michael fue el hombre que me amó en la oscuridad, y yo soy la mujer que guarda sus secretos hasta que el aire se me acabe del todo. Esta es la verdad, cruda y sin adornos, para que el mundo sepa que detrás del rey del pop había un hombre que solo quería ser amado por la reina que él mismo eligió.